Para crecer, a veces es necesario tocar fondo. Ese fondo es el camino hacia la transformación. Ustedes y yo iniciaremos ese viaje para aprender del dolor, la tristeza y la inseguridad hasta poder alcanzar esa plenitud que tanto anhelamos en la vida. Soy Denise Gonzaga Landín y sé que el regalarnos estos minutos nos ayudará a reconectarnos para dejar de vivir todo aquello que no queremos vivir. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del Poder de la Transformación. Los saluda Denise Gonzaga Landín y para mí siempre es un placer poder acompañarlos y poder llevarles a todos ustedes temas interesantes y temas que nos ayudan a crecer como personas, como seres humanos y también como sociedad. El día de hoy quiero saludar a mi gran amigo. Ustedes ya lo han tenido aquí en este espacio. Es un gran amigo que además yo considero mucho por su profesionalismo y con él vamos a hablar de un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de cómo podemos superar el trauma después de haber sido víctimas de la delincuencia. Una situación que no solamente nos agobia o nos preocupa aquí en Ecuador, en Guayaquil, sino también para todas las personas que nos ven a nivel mundial a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube o a través de las redes y del dial 1190 AM de UCSG Radio, que es parte de esta gran familia del Poder de la Transformación. ¿Cómo superar esta situación? Es lo que vamos a conocer el día de hoy junto al psicólogo Samuel Merlano, que ya se encuentra con nosotros y a quien quiero saludar y darle la más cordial de las bienvenidas. Samuel, gracias por estar nuevamente aquí en el Poder de la Transformación. ¿Cómo está? Hola Denise, es un gusto estar acá en tu programa y con todo gusto vamos a estar compartiendo temas muy interesantes para toda la comunidad. Claro que sí, Samuel. Y justamente creo que este tema es muy oportuno por el momento en el que estamos pasando como país, pero también a nivel general. Creo que en toda Latinoamérica una de las situaciones que más preocupa a las sociedades es el tema de la inseguridad y de la delincuencia. Sin embargo, nosotros, como individuos, debemos de tomar ciertas precauciones. No es que debamos acostumbrarnos a lo malo o a vivir con esto, pero sí debemos de buscar ciertas precauciones o saber manejar nuestra vida, porque no podemos detener nuestra vida mientras lamentablemente existe esta situación. Entonces, empecemos un poco, Samuel, hablando de cómo podemos manejar de manera individual o como familia el tema de que cada día hay que salir de casa y no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar afuera. Denise, y para todo el público, realmente tenemos que tener en estos tiempos más que nunca mucha prudencia, mucho lo que se llama sentido común, de que debemos evitar, por un lado, los lugares donde hay oscuridad, donde no hay multitud, donde no hay seguridad. Generalmente los jóvenes siempre les gusta los riesgos, les gustan los temores, les gusta la adrenalina y muchos de ellos a veces dicen, no, a mí no me va a pasar nada, yo estoy bien, yo ya sé cómo correr, yo sé cómo. Pero a la hora de la verdad, lógicamente es muy difícil poder una persona controlar todos los escenarios y las circunstancias en las cuales se puede llegar a presentar. Entonces, es muy clave, por un lado, la prudencia, si sale, salir a lugares donde hay alta seguridad, eh, estar con familiares o amistades que efectivamente genera ese apoyo de estar ahí junto con ellos. Eso es bueno, eso es positivo porque sea cualquier circunstancia que a alguien le toque vivir, siempre ya va a estar ahí la familia presente o hay la seguridad. Entonces tenemos que hacer mucha prevención. Tenemos que, antes de salir, meditar a dónde voy, eh, que el lugar donde yo voy ya ha tenido algunos problemas de delincuencia, etcétera. Entonces, cada vez que nosotros empezamos a darnos cuenta de todos esos microdetalles, tenemos que por todos lados ya no exponernos a tal punto de nosotros estar a la intemperie, o si hay una balacera, como que la persona empieza a decir, wow, esto que me está pasando, esto que estoy viendo, ¿dónde yo me aseguro? ¿Dónde puedo estar más tranquilo?
Y eso es lo que va a ayudar bastante a que la persona pueda llegar a sentirse con más tranquilidad. Esto es en el plano de la prevención. Ujú. Ahora, por ejemplo, Samuel, hay varias situaciones. Usted ha marcado algunos escenarios, ¿no? Si ya estamos quizás dentro de una situación de peligro o cómo precautelar un poco el momento en el que vamos a salir o a dónde vamos a salir. Ujú. El miedo. El miedo es lo que está un poco en este momento como manejándonos, ¿no? Justamente por toda esta situación. Entonces, de repente sentimos mucho temor de hacer actividades fuera de casa y quizás evitamos salir a comer o salir a algún lugar a divertirnos o a distraernos, pero no podemos evitar salir al trabajo, salir a la universidad, salir a estudiar. ¿Cómo manejar ese miedo dentro de nosotros ante toda la situación que está sucediendo y más aún en personas que ya han sido víctimas de algún acto delincuencial, Samuel? Bueno, efectivamente, el miedo es una reacción natural que tenemos todos los seres humanos. El miedo nos ayuda a la supervivencia. Cuando alguien dice yo no tengo miedo, está en peligro, está más en peligro que el que tiene miedo, porque el miedo activa la parte de la adrenalina y hace que la persona huya, corra y trata de soportar o de esconderse frente a circunstancias muy, muy tremendas. Entonces, ¿tenemos que vivir toda la vida con miedo? Esta es una pregunta muy importante, ¿no? Eh, el miedo, cuando estamos frente a amenaza, es normal que se manifieste, Ujú. cuando estamos bajo una amenaza. Pero cuando en un momento determinado la persona dice, ok, hay tantos peligros, hay tantos detalles, tengo que tener la sensatez de saber a dónde voy a estar. No es ponernos, como mencionamos hace un momento, sino que ser muy cauto, muy preventivo y bastante, bastante saber escuchar a los adultos, saber escuchar a las personas que tienen experiencia. Eso nos da esa tranquilidad. Y entonces nosotros, por ejemplo, hay personas que de pronto van a comprar, un ejemplo, van a comer una parrillada, ¿no? Pero si pueden hacerlo, comprarlo y traérselo a la casa y mejor en casa comer junto a la parrillada, estamos más asegurados que comerlo de pronto en un restaurante abierto, donde es muy posible de que algún ladrón o alguna persona negativa quiera robar, quiera dañar el ambiente de la cual la familia quería estar. Yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo tenemos que algunas cosas ir cambiando, esperando hasta que más adelante tanto las autoridades nacionales, las autoridades locales logren tener control sobre los grupos delictivos. Pero en estos tiempos sí debemos más que todo buscar espacios donde nosotros podamos estar más tranquilos y no nos exponemos ante un peligro. Y lo que usted dice, Samuel, es interesante porque justamente cuando hablamos del poder de la transformación, lamentablemente esta situación está transformando nuestras vidas, pero no para bien, sino para justamente para mal, de alguna u otra manera, porque nos obliga a, como usted lo mencionaba, dejar de salir, de hacer actividades fuera porque evitamos el peligro y preferimos quedarnos en casa. Pero ¿qué sucede? Y esto lo digo por experiencia propia, Samuel, porque es muy difícil y es una de las cosas que me motivó a hacer este programa porque empecé a conversar con otras personas que también les ha sucedido y les ha pasado. Por ejemplo, estamos en nuestro vehículo, estamos yendo a casa y nos atracan en medio camino, pero no podemos evitar todos los días ir a casa en la noche, quizás saliendo del trabajo, y tenemos ese temor de movilizarnos y tenemos ese temor de que alguien se pasa por nuestro lado y ya pensamos que algo nos va a pasar. Y es una sensación hasta física. Uno siente que el corazón se le va al piso y eso nos empieza a afectar ya no solo emocionalmente, sino también físicamente. Entonces, ¿de qué manera, Samuel, no podemos evitar la situación porque no está en nuestras manos el tema de manejar la seguridad, pero sí está en nuestras manos un poco cuidar nuestras emociones? ¿Cómo, por ejemplo, controlar esas emociones ante estas situaciones que vivimos día a día y que nos causan como que tenemos grabado tanta la sensación del susto que pasamos que cualquier cosa similar hace que nuevamente sintamos ese hormigueo en el cuerpo, el corazón se nos baja hasta el piso, estamos aterrados todo el tiempo? Claro, por un lado, Denise, hay que ver un detalle, ¿no? Este, nosotros, por ejemplo, ¿por qué un soldado no tiene miedo de ir a la guerra?
porque el soldado le han enseñado todos los días a disparar, a escuchar los sonidos de disparo, de granada, etcétera. Entonces, el cerebro del soldado ya se vuelve natural con los sonidos que escucha, Ujú. con esos sonidos que escucha. Entonces, eso hace que el soldado puede estar en la ciudad y escuchar un disparo por allá lejos y no sale corriendo, se queda mirando qué está pasando, qué es lo que está sucediendo. Y eso hace que la persona se sienta más tranquilo, más tranquilo. Entonces, supongamos alguien va manejando, entonces vamos a suponer que esa persona tenga, su carro tiene seguro, ¿sí? Tiene seguro completo. Entonces, yo digo, bueno, si me van a robar, que se lleven el carro, ¿no? Tiene seguro. Entonces, en ese aspecto ya, porque las personas hay veces que no quieren soltar el carro, porque lógicamente, uy, me quedo sin carro y todo, pero porque está en ese momento con el nerviosismo. Pero cuando una persona ya está Ese punto es tranquila, importante y lo interrumpo, Samuel, porque usted tocó un punto clave y es que en ese momento a veces uno piensa, ¿no? Y uno dice, bueno, si a mí me pasa esto, yo hago lo de aquí, si a mí me llegan a coger, yo, pero en ese momento hay muchas personas que no logran controlar cómo van a reaccionar. Y hay personas que reaccionan, como usted dice, llévese todo, pero la vida es primero. Y hay personas que les da por salir, por corretear al ladrón, por perseguirlo, por forcejear, y en esos momentos incluso hasta se ha llegado a perder vidas. Entonces, depende de uno el manejar esas emociones. Es inevitable el reaccionar de diferentes maneras, cómo nos cuidamos en ese sentido para no hacer de una situación algo incluso más grave. sí, por ejemplo, por eso es importante el ejercicio previamente antes que suceda un evento Ujú. fuerte, ¿no? Por ejemplo, los ejercicios de respiración es muy importante, ¿no? Por ejemplo, cuando uno respira profundo y bota por la boca el aire, ¿no? Otra vez respira profundo y bota por el aire. Entonces, en esos momentos, la persona se siente más tranquilo con los ejercicios de respiración. La persona está nervioso cuando lógicamente ve un arma o ve a alguien que le está insultando, se pone muy nervioso, pero cuando Sí. viene en ese momento, la persona sale y está siempre haciendo su ejercicio de respiración, eso permite que la persona maneje las cosas con tranquilidad, con más tranquilidad. Y entonces ya no está con esa angustia, con esa desesperación. Entonces, no, deme su carro, tome la llave, ¿no? Sí, y una vez apareció algo un poco jocoso, pero en una situación muy difícil, que llegaron unos ladrones a un restaurante y los ladrones pues querían llevarse los relojes, los celulares y todo, y había alguien dentro del restaurante que estaba comiendo mientras estaba sucediendo todo eso, ¿no? Es decir, él estaba En con mente calma, fría, tranquilo, con él mente estaba fría. tranquilo comiendo, masticando, y el ladrón haciendo las cosas por aquí, por otro lado, y se fueron, ¿no? Entonces, él en este caso tiene ese temperamento de tranquilidad donde no se siente agobiado frente a estas circunstancias y eso hace que efectivamente lo tome con tranquilidad la situación. Yo recuerdo un caso, y creo que vale un poco ponerlo en ejemplo, porque fue un caso que se dio hace muchos años, no fue aquí, fue en Ciudad de México, donde una reconocida actriz, la actriz mexicana Mariana Levy, estaba pues en un semáforo, ¿no? Y estaba pues en tráfico, o sea, el carro estaba detenido, y ella ve por el retrovisor cuando viene una persona armada. No se sabe si la iban a atacar a ella o no, pero el simple hecho de ella ver a esta persona armada hizo que en ese momento a ella le venga un infarto y muera al volante. Entonces, a ese punto llega, Samuel, el nivel de nerviosismo y de susto de personas con las en las que todos los días tenemos que convivir con este tipo de situación. Recordemos que México es un país que lamentablemente tiene altos índices delincuenciales. Entonces, este fue un ejemplo que se me viene ahorita a la mente porque nosotros nunca nos imaginamos llegar a estar a ese punto. Y yo no sé hasta qué punto realmente ahora nosotros estamos igual. A mí me ha pasado y veo muchas personas que el simple hecho de que una moto pase y a lo mejor es un repartidor de comida, nos altera de una manera indescriptible. Entonces, como le decía Samuel, por ejemplo, la reacción de esta actriz fue tal que el simple hecho de verlo le dio un infarto. Mm. ¿Eso se puede controlar? O sea, ¿podemos en cuestión de segundos realmente llegar a controlar tanto nuestro organismo para que no reaccione a este tipo de susto? Sí, sí, o sea,
Nosotros tenemos la parte mental que es el pensamiento. Y en el pensamiento a veces nos pueden llegar pensamientos negativos. Entonces hay personas que pueden llegar a sentir que algo malo me va a pasar en el día. Hay gente hablando de temas de energías. Hay gente que llama la energía negativa, ¿no? Hay gente que dice, ay, no quiero que me pase nada malo, no quiero que me pase nada malo, no quiero que me pase, ¿verdad? Y a Pero lo está veces pensando y lo está trayendo. está atrayendo, Ajá. correcto. Entonces está atrayendo ese pensamiento negativo y eso hace que la persona ya si maneja o está haciendo una actividad ya va con nerviosismo, va con mucho nerviosismo. Entonces, en cambio, cuando la persona ya lo toca con tranquilidad y ya, por ejemplo, la persona, como mencionamos hace un momento, la persona dice, a ver, este carro lo estoy pagando, ¿no? Entonces el seguro lo cubrirá. Ujú. Entonces ya lo tomo con tranquilidad y ya se pueden llevar el carro, ¿no? Pero hay personas que no, este no se lleve la cartera. ¿Y qué había en la cartera? Un Sí, ejemplo, $15, ¿no? sí. Entonces hay personas que pierden sentido común y eso hace que la persona se angustie por algo innecesario, ¿no? Por algo innecesario. Entonces, relación a la actriz que tú comentas, por ejemplo, ella no, pareciera ser que ella siempre fue sobreprotegida, ¿no? Entonces nunca vivió escenarios muy complejos en donde pudiera manejar los miedos, ¿no? Entonces, sino que le cogió de sorpresa este tipo de situación, hizo que ella lógicamente reaccionara de una manera muy fuerte, ¿no? Muy fuerte a tal punto de que le dio el infarto. Lo mismo pasa, por ejemplo, entre paréntesis, con los sismos, ¿no? Cuando hay los sismos, hay Sí. personas que, por ejemplo, reaccionan tranquilo, en cambio otras personas sí se pegan el susto. Ok. Yo, yo le comentaba a Samuel que ahí sí con el tema de los sismos, creo que yo me identifico porque soy de las personas que yo escucho un ruido y me parece que ya viene el terremoto. O sea, yo me atrevería, no sé Samuel, usted es el experto, pero yo me atrevería a pensar o a reflexionar que realmente son circunstancias a las que antes no estábamos acostumbrados. Es decir, antes no se oían casos de delincuencia más allá de que te arranchaban una cartera, de que te arranchaban alguna cosilla, pero ahora por un teléfono te matan o te detienen en el auto con pistolas. O sea, la situación es mucho más agresiva. Es como en el caso de los sismos. Creo que antes del terremoto muchas personas no nos poníamos tan nerviosas porque pensábamos que ya iba a pasar. Antes era así. Entonces el ser humano tiene que ir adaptándose a estas circunstancias, Samuel. Es un poco triste decirlo porque adaptarnos a cosas que nos causan temor, a cosas que tienen que ver con el miedo, con la inseguridad, pero nos toca irnos adaptando a esta nueva realidad, Samuel. Lastimosamente, Denise, sí, lastimosamente, porque realmente esperemos que el gobierno, las autoridades tomen control, porque eso es la idea, ¿no? De los ciudadanos estamos bajo el liderazgo de personas que nos deben guiar y ayudar y controlar todos los temas de la ciudad. Es decir, si algo está pasando en un país negativamente hablando es porque algo no se está haciendo bien. Mm. Entonces hay que trabajar todos esos temas para que las personas ya se empiecen a sentir seguros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Bukele en El Salvador, él tiene controlado a todos los delincuentes, o sea, los tiene a toditos controlado y eso hace que la ciudad esté más tranquila, esté gozando de paz, esté gozando de tranquilidad porque el presidente Bukele pues puso carácter al tema y hace que la gente ahora, cualquier persona que quiera ser delincuente en El Salvador debe pensarlo Ya dos lo piensa veces. dos veces. Claro, porque efectivamente es algo muy negativo. Entonces, sí debemos en este caso, por un lado, adaptarnos a la situación, pero por otro lado, desear que las cosas vayan mejorando con el tiempo, vayan todos Reco- colaborando con el tiempo.
Recomendaciones que podemos aplicar en nuestra vida diaria, Samuel. Por ejemplo, en caso de que hayamos sido víctimas de la delincuencia, que nos hemos quedado con ese miedo, con ese nerviosismo que es natural también, como usted lo explicaba al inicio del programa, ¿qué podemos hacer para poder volver un poco a nuestro estado normal? Usted nos recomendó primero, por ejemplo, usar el tema de la respiración para llegar a un estado de relajación que se vuelva habitual, que sea una costumbre. ¿Qué hacer, por La ejemplo, para poder respiración dormir tiene que ser, tranquilos? Ajá, perdón que te interrumpa, la respiración tiene que ser de llenar todo, toda esta parte de aquí, y aquí tiene que formarse en la parte de la barriguita como una bolita, es decir, que se va para que vaya bajando por la boca. diafragmática, ¿no? Respiración diafragmática. Exacto, exacto, que Ajá, logra, porque si uno respira, entonces no exacto. va a tener esa respiración deseada, sino una respiración profunda y donde va botando por la boca despacio. Ahí Perfecto. todo el cuerpo, el oxígeno empieza a hacer su trabajo y uno empieza a relajarse. Por ejemplo, en las noches, cuando ya estamos en casa, de repente no podemos dormir por la ansiedad, por el nervios, por el miedo. Hay muchas personas que me han comentado que incluso acuden a pastillas, algunas naturales, otras no, para poder dormir por el temor de escuchar algún ruido, de que alguien se meta a la casa o de acordarme de lo que pasó. ¿Qué, por ejemplo, podemos hacer en las noches para poder descansar, además de la respiración, para poder tener un sueño tranquilo y no este sueño intermitente cuidando de que nadie entre, de que no haya ningún ruido? ¿Qué podemos recomendar en ese sentido? Sí, por un lado, en las noches no ver noticias, Ok, no ver noticias, me va a cero quitar el noticias. rating. Ya las noticias tuyas son en el día, entonces ahí está Vean el la poder forma. de la transformación. Exactamente. Entonces, no ver noticias de noche, sobre todo de crónica roja, ¿no? Todo lo que tiene Exacto. que ver con cosas negativas, porque eso alarma a la persona y lo pone nervioso, ¿no? Mm, Lo segundo, ver películas de humor, ¿sí? Cantinflas, El Chavo, La India María. En la noche reírse, reírse, porque al reírse hace que oxigene nuestro cuerpo y hace que nos sintamos más cómodos, más tranquilos emocionalmente. Los que le gustan la música, poner sonidos de música en la noche, ¿no? Románticas, música de la naturaleza, sonidos de ujú. la naturaleza. Eso es muy bueno, ¿no? Y lo principal, oración a Dios. Es decir, tener un tiempo de meditación, de oración a Dios, empezar uno a sentir que Dios, como nuestro Padre Celestial, nos cuida, nos ama, nos protege. Y eso da tranquilidad también, Así es. porque tenemos nuestra confianza en Él y eso nos va dando paz en nuestros corazones. Entonces, esto es muy bueno que tomemos estos puntos importantes, sobre todo cuando vayamos a descansar. Y Por sobre ejemplo, todo, Samuel, lo que usted acaba de decir me parece tan lindo porque creo que allí está y que hicimos clic con la transformación de la situación, ¿verdad? Porque debemos de incrementar nuestra fe, quizás también encomendarnos a Dios o a nuestra religión, dependiendo de la costumbre que tengamos antes de salir de casa, cuando nos subimos en nuestro vehículo y tener un poco como esta cercanía más profunda, porque eso también nos fortalece ante una situación de dolor, de emergencia. Nos sentimos acompañados, nos sentimos respaldados. sí, completamente, Denise. No hay nada más maravilloso para un ser humano que estar con Dios, porque realmente Dios nos ayuda, nos da paz, Dios nos alienta, nos da la fuerza. Y aún en los momentos más difíciles sabemos que no estamos solos, sino que está Dios, está sus ángeles que también nos cuida. Y eso tenemos que siempre ponerlo en las manos de Dios sobre todo y ser muy prudente como hablamos al inicio, ¿no? No exponernos, no salir muy tarde en la noche. Hay personas que a veces toman licor y esas personas son las más víctimas porque no están 100% conscientes y eso lógicamente le afecta. Están listos para ser por un delincuente robarle o ponerle escopolamina
y hacerle bastante daño en su vida personal. Si Entonces, sentimos que no podemos dominar la situación, que esto nos está llegando a afectar a la salud, Samuel, acudir a profesionales también, acudir a profesionales como usted que nos puedan ayudar a recuperar ese dominio de nuestras propias emociones. sí, correcto. Yo trabajo bastante acá en el consultorio. Vienen muchos casos de personas que sufren depresión, estrés postraumático, que es lo que hablamos, todos los temas del estrés que genera el robo, las cosas que pasan en la ciudad, ansiedad, muchas personas sufren de ansiedad, de pánico. Entonces, todos estos temas lo trabajamos en el consultorio para que vayan saliendo de esa situación y poco a poco ya a nivel interno, a nivel personal, se sientan más tranquilos, ya no sientan esa angustia, esa desesperación, sino que sientan más tranquilidad emocionalmente. Samuel, el tiempo se nos ha acabado, realmente el tema es muy interesante, pero nos gustaría que nos deje su teléfono, que nos comente cómo contactarnos con usted, porque de repente muchas personas están en esta situación, yo acabé de pasar esta situación, es horrible, es horrible, pero de repente hay personas que realmente no lo pueden dominar y necesitan de una ayuda más profunda. ¿Cómo contactarlo? Encantado. Mi celular es 0991 56 59 19. Repito, 0991 56 59 19. Por Facebook puede encontrarme como psicólogo Samuel Merlano. Y en Instagram, dr de doctor Samuel Merlano. dr Samuel Merlano. Estoy a sus órdenes. Perfecto, entonces ahí está la información necesaria, mi querido Samuel. Gracias por ser parte del poder de la transformación, por llenarnos de consejos, por compartir con nosotros. Usted es parte de esta gran familia, así que nuevamente un fuerte abrazo le enviamos desde acá, Samuel. Fuerte abrazo, Denise, y siempre cuenta conmigo cualquier otro tema que vayas a tratar. Claro que sí, Samuel. Estamos siempre para apoyarnos. Gracias por ser parte del poder de la transformación. Y bueno, mis amigos, realmente gracias por siempre ser parte de esta gran familia. Síganos en nuestras redes sociales. Aquí abajito está toda la información para que nos den like, para que compartan este programa. Si a usted le sirvió, si a usted le gustó, si sabe que puede ayudar a alguien, compártanlo. Si de repente se olvidó de verlo, no importa. Usted puede entrar a nuestro canal de YouTube, Denise Gonzaga Landín. Puede ahí ver todos los programas que tenemos hasta el momento. Puede escucharnos también a través del dial 1190M y estar pendiente que cada 15 días subimos contenido nuevo aquí a nuestro canal. Conmigo será hasta la próxima. Tengan un fuerte abrazo y somos parte del poder de la transformación, que esta familia va creciendo. Chao, chao. Espero que hayan disfrutado al igual que yo de este programa. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube y a seguirme en mis redes sociales para que estén al tanto de todas las novedades sobre este espacio de reencuentro, el poder de la transformación. Hasta la próxima.